Estamos en un momento de ascenso de casos de COVID y algunas entidades de la República destacan sobre otras. Es el caso de la Ciudad de México y vamos a platicar sobre el actual estado de esta pandemia en la capital del país con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, bienvenida nuevamente al programa. Buenos días. Buenos días, Pascal. Muchos saludos para ti, tu auditorio. Gracias. ¿Cómo nos encontramos en la Ciudad de México respecto del COVID? Bueno, una primera cosa es que tenemos muy altas coberturas de vacunación y eso nos protege frente a los cuadros graves y muy graves, y por lo tanto en esta ola que estamos teniendo de incremento de contagios, afortunadamente el número de hospitalizados es bastante bajo. Entonces, sí estamos teniendo más contagios, estamos diagnosticando en los centros de salud, se están haciendo las pruebas necesarias, alrededor de 9,000 pruebas diarias. Tenemos capacidad de hacer hasta 30,000, como lo mostramos en la ola de enero de Omicron de este año. Pero la enorme ventaja es que está la gente vacunada, las personas ya tienen su refuerzo, su esquema completo, y seguimos vacunando ahora esta semana, vacunando niños de 9 años, rezagados de 10 y 11 años, y también empezamos con las segundas dosis de Pfizer en los niños de 12 a 14, que pusimos ya la primera dosis hace 5 semanas. Ya. ¿Cuáles son los porcentajes de hospitalización? La hospitalización es baja, tenemos 500 hospitalizados, poco más de 500 hospitalizados en toda la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, en el momento más álgido de la pandemia, cuando no teníamos vacuna y teníamos una alta hospitalización, llegamos a tener hasta 10,300 hospitalizados. Sí. Entonces, en este momento es un número bajo. Tenemos capacidad de atención y si se requiriera capacidad también de expansión de camas, pero estamos estimando que no se requiere. Ahora, es evidente que en México se comenzó con la vacunación de niños después, mucho después que otros países. ¿Qué tantos casos de los actuales estamos viendo entre menores de 15 años de edad? Bueno, en red CEDESA no tenemos hospitalizados niños. Es básicamente la hospitalización de adultos mayores con comorbilidades y de adultos que no completaron su esquema de vacunación. ¿Y en cuanto a contagios de menores de 15 años? Tampoco es muy importante. Lo que tenemos es, sobre todo, el mayor porcentaje está en el grupo de 18 a 40 años. O sea, en esos grupos de 18 a 40 años. Ya, dos grupos de adultos. No sé si tenga el dato, pero de ese grupo de 18 a 40 años, ¿es importante el porcentaje de personas que no tienen completo el esquema de vacunación? No, prácticamente todas las personas que se están infectando, la mayoría que cursan con cuadros leves o con cuadros moderados domiciliarios, la mayoría tiene su esquema completo. En la ciudad tenemos coberturas de 98% de esquema completo y de 85% de esquemas completos y con refuerzo. Entonces, sí está habiendo un contagio, que además esto hay que tenerlo claro, la vacuna protege contra los cuadros graves, las hospitalizaciones y el riesgo de defunción, pero no evita la infección. Ya, hacemos una muy baja secuenciación en México, pero ¿nos podría hablar de qué variantes o subvariantes están presentes en este momento en la Ciudad de México? Sí, en este momento tenemos las subvariantes de Omicron de BA.4 y BA.5, sobre todo, pero hay todavía la existencia de otras. Pero sobre todo estas son las dominantes. Se ha mostrado que la BA5 es la que tiene mayor capacidad de contagio. Entonces, rápidamente, por lo menos lo que se vio en Estados Unidos, es que desplazó a las otras y es lo que creemos que está ocurriendo acá. Ya, y finalmente, en cuanto a las pruebas, me dice que han aumentado el número de pruebas. ¿En dónde se están aplicando pruebas?
en los centros de salud, 117 centros de salud, Ujú. nosotros como CEDESA, el IMSS también está aplicando pruebas en sus módulos de atención respiratoria y desde luego en los hospitales, donde se hace una prueba para las personas digamos, cuando van a entrar a una cirugía, cuando van a entrar a un procedimiento quirúrgico, Ujú. etcétera. Entonces, hay que recordar que aquí tenemos capacidad de hacer pruebas, hemos hecho de forma masiva y gratuita y hemos hecho más de 5.6 millones de pruebas, de las cuales 4.8 millones las hemos realizado en la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad Ujú. en forma masiva y gratuita. Bueno, y ahora sí, por último, estas semanas es para la vacunación de niños de 9 años cumplidos, ¿verdad? Sí, 9 años cumplidos y si algún rezagado se quedó de 10 años o de 11 años. Ajá. Y también estamos iniciando segundas dosis de los jovencitos de 12 a 14 que vacunamos con primera dosis hace 5 semanas. Pues bien, secretaria, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana nuevamente. Con mucho gusto y la recomendación de siempre, si se tienen síntomas, aislarse, usar el cubrebocas en sitios cerrados o aglomeraciones y no bajar la guardia. Sigue la pandemia, las infecciones son importantes, pero lo más importante es vacunarnos para protegernos de las formas graves. Gracias, Gracias. doctora. Buen día. Gracias. Ahí está Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México.